Un cordial saludo, queridos estudiantes, en este proceso de epistemologías. Mi nombre es César Eliezer Villota Erazo y en esta ocasión vamos a hacer énfasis en tres fenómenos fundamentales: la ciencia, el ser y la humanización en crisis, ¿no? Como herramientas fundamentales para poder entablar ya una relación directa con ese gran acontecer que surge a través de la motivación de las palabras, ¿no? Y también de las preguntas. Por eso, para formalizar una idea general de lo que significa la ciencia, podríamos formularnos una serie de preguntas. En este caso, nos vamos a formular tres elementos fundamentales. En primera instancia, algo fundamental es: ¿qué es pensar? Pensar como esa evocación del pensamiento, como esa forma y transfiguración de la reflexión pertinente que debemos tener los seres humanos. En segunda medida, ¿qué es la comprobación? Es hacer una lectura de esa realidad y a través de ella poder establecer puentes para llegar al conocimiento. Y en tercera medida, ¿qué es pensar entonces la vida desde esa misma naturalización y de esa misma problematización humana? Estos fundamentos y estas preguntas con las cuales iniciamos están marcadas alrededor de todos los tiempos de la historia de la humanidad, porque siempre hemos estado en esa continua lucha por reconocer el porqué. Y eso nos da también una ruta de exploración hacia nuevos sistemas de creación humanas, donde los procesos científicos van marcando cada una de las pautas que hemos tenido a través de los tiempos. Bueno, en ese caso, y tratando de albergar, ¿no?, una construcción histórica desde esa humanidad, desde esa misma humanización que tenemos, pues podrán existir muchos ejemplos, ¿no?, alrededor del conocimiento de la pregunta. Si ustedes conocen muy bien fenómenos literarios, la literatura también nos muestra otra alternativa, y en ello es precisamente que Joyce Gardner, a través del Mundo de Sofía, de esa obra que nos habla sobre el acontecer filosófico, rescata una serie de preguntas a través de las cartas, ¿no? Mediante la carta y mediante la evocación de preguntas, permite a Sofía Amundsen tener un vínculo ya directo con la misma historicidad, con la misma implicación, ¿no?, de una cultura muy propia sobre la pregunta. Sin embargo, en el primer capítulo, que se denomina El Jardín del Edén, se hace un acercamiento hacia esa pregunta fundamental que hemos tenido a través del tiempo, que es: ¿de dónde viene el mundo? ¿No? ¿De dónde viene el mundo? También nos podrá llevar a evocar: ¿de dónde viene el universo? ¿De dónde viene la vida? Son preguntas que en muchas ocasiones sonarán reiterativas, pero que la misma vocación de los seres humanos, a través del uso del mito, de la relación filosófica, de la relación científica y de la construcción misma de las ciencias, se ha venido planteando como un saber más profundo. Por eso a Sofía lo que le queda es, al finalizar de este proceso, mirarse frente al espejo y ver la relación que tenemos entre el yo y el tú y el yo, para poder esclarecer la forma de la vida, que nos podrá determinar al final que los seres humanos somos seres colectivos. Por lo tanto, miren que esa explicación de la pregunta el hombre la irá desarrollando a través de esa configuración del mito. En primera instancia, el hombre todo lo ejemplificó a través de los mitos, porque los mitos nos hablan de esa creación. Entonces, las preguntas, para ser corresponsables y constitutivas, forman esa capacidad de testimonialidad que posteriormente se abordará en la realidad como un acontecer mágico. Sin embargo, los filósofos a través del tiempo van a ir asumiendo que todo pasa por algo, y esa misma relación va a llevar a que se pueda gestar un nuevo concepto sobre la razón, la hipótesis y la comprobación. Eso hace que nazca también uno de los principios fundamentales de la investigación, como es el planteamiento de la pregunta. Y eso finalmente originará la ciencia. La ciencia, para entender qué somos, qué abordamos,
qué conocimientos son indispensables y cómo dar respuesta a la formulación de esos fenómenos naturales que en primera instancia nos atraían en esa misma relación del agua, del viento, del mismo entendimiento sobre la tierra. Y de ahí posteriormente pues irán construyendo las ciencias naturales, las ciencias sociales, las ciencias humanas, y que muchos, desde Tales de Mileto, desde el mismo Demócrito, desde Pitágoras en las matemáticas, Parménides con el ser y el no ser, Platón y el mundo de las ideas, Aristóteles y la metafísica, todos ellos se empoderaron y nos formularon ciertas acciones para poder entender la razón de la misma ciencia, de esa comprobación y desde la misma racionalización que necesitaba el hombre para poder construir conocimiento. Entonces, el pensamiento y la construcción de saberes, ¿de dónde viene? Pues si podemos reducir este trabajo de la ciencia, pues fue Mariana Gacto Fernández, que a través de un documento de 400 palabras define 3 principios fundamentales de la ciencia. En un primer momento, si entenderíamos la ciencia desde la antigüedad, el poder siempre se iba a encontrar en la razón. La racionalidad del hombre lo llevaría a pensar que todo tenía un porqué, tenía una problematización, una relación de unas preguntas y la construcción de ciertas hipótesis que luego iban a ser en el tiempo calificadas o descalificadas. Pero también miren que Aristóteles y alrededor de ese documento, Mariana lo que nos explica es siempre el uso de un elemento simbólico en las piedras, ¿no? Entonces, lo que se planteaba era que Aristóteles precisamente hacía un ejercicio donde decía que una piedra grande caía más rápido que una piedra pequeña. Miren, un fenómeno natural o un ejercicio interdisciplinario de este tipo, utilizando elementos naturales, nos podría llevar posteriormente a mirar su comprobación, ¿no? Eso sucedería en la antigüedad. Sin embargo, a partir de la nueva realización y del nuevo trabajo a partir del siglo XV y del siglo XVI, donde aparecen diferentes autores científicos, ¿no? Aparece la época de la modernidad, replanteando todos los principios del hombre, replanteando nuevos sistemas para la ciencia, la creación de los inventos, la formalización también del arte, de la pintura y la literatura, llevarían a establecer ciertos criterios, ¿no? Aparecerán nuevas formas de entender la vida. Miren el proceso de la gravedad con Isaac Newton, en Descartes, la construcción del método, en Kant, la relación que hay entre el objeto y la formulación de sí mismo, Fichte con el fenómeno precisamente del cuestionamiento de la negación. Esas alternativas que también se representan en el ejercicio de la piedra están en Galileo Galilei, quien realizaría el ejercicio con 2 piedras desiguales y se daría cuenta que en su caída las 2 caían al mismo tiempo hacia el suelo. Esta profundidad del saber y luego de los episodios del enciclopedismo, de la construcción del conocimiento a través de otros sistemas y de otras relaciones del hombre moderno, pues llevarían también en esa segunda etapa a entender el valor de la revolución industrial, que posteriormente se genera en el siglo XIX, la creación en masa, el trabajo, el proletariado, que también originaría el estudio de algunos agentes como sucede en Marx, ¿no? y en las ciencias económicas. Por eso, posteriormente a ello, miren que ese pensamiento del hombre, del transporte hacia otros planetas, la creación de la ciencia ficción como asunto de vida, va a dar razón también a que en el siglo XX se puedan desarrollar muchos descubrimientos, ¿no? El uso de los electrones, de la radioactividad, de la relación con la fusión nuclear, el transporte hacia otros planetas, la formulación de la tecnología, ¿no? La televisión, todos esos fenómenos que marcarían la historia de la humanidad y que harían que la ciencia tenga un desarrollo que mejorara las condiciones, ¿no? de la vida del hombre a través también de espacios como la salud. En este espacio, Wallerstein va también a crear una diferenciación de las ciencias entre ciencias duras
y ciencias blandas. Karl Popper va a trabajar el concepto del falsacionismo. Y también Stephen Hawking va a mirar o nos va a permitir a través de sus diferentes teorías el valor que tiene el azar también en la misma construcción de la génesis del hombre. Entonces, hasta este punto hemos podido trabajar y abordar estas dinámicas, ¿no? En primera instancia, entender que el ser humano era un ser mítico, donde creía en la adivinación, pero posteriormente, después de la revolución y la creación de aparatos como la televisión, hay una relación con el color. Y en la actualidad vemos que esa revolución y toda esa transformación nos ha llevado a la era digital, donde la velocidad es lo más importante. Pero hay entonces el caso de nuestro segundo punto conceptual, como es el ser. Nos debe llevar a hacer una apertura de esa ciencia, evitando que sigamos cerrando la caracterización fundamental de la ciencia. Sobre todo porque la ciencia, a través de esa globalización, de ese capitalismo salvaje, se está olvidando de la esencia del ser humano, de la relación que tenemos con la naturaleza, de la relación que tenemos con el agua, con la vida, con la transformación de los seres humanos. Y eso hace que la ciencia caiga en un juego, ¿no? Caiga en un juego donde aparece el Homo sapiens, el Homo racional y el Homo economicus, ese hombre que todo lo resume a la cuantificación. Y por eso en el cerrar la ciencia vamos a tener ciertas fallas como son el logocentrismo, caer en los fanatismos, la subordinación de los objetivos, la crisis como algo natural o como algo neutral donde nosotros no participamos. También la construcción de la violencia y la injusticia epistémica que no nos permite avanzar, ¿no? Estamos en un limbo. Mario Mendoza, en Leer y Resistir, crea ese espacio para decir que estamos sin rumbo alguno después de la pandemia, que después de los procesos de la modernidad estamos en ese espacio de la incertidumbre, ¿no? Y por eso para ello hay que aperturar a la ciencia, ¿no? Conociendo su historia, pero también en esa transformación vamos a saber que el saber debe contar con ese trasfondo humano, afirmar que también las unidades de pensamiento están en la vida y el emprendimiento como un ser creativo. Y también debemos crear nuevas maneras para vivir. Estas posturas las da en este caso la estructuración de Enrique Leff, ¿no? Como uno de los grandes pensadores latinoamericanos entre ese volver a lo natural, hacia la construcción también de lo ambiental. Sin embargo, en este punto también podemos tener otro ejercicio de trabajo, ¿no? Sobre el manejo de las ciencias. La literatura nos da ejemplos variados, ¿no? Uno de ellos es lo que pasa precisamente con Aureliano Buendía. Aureliano Buendía, en la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, muestra ese querer continuo sobre querer conocer la ciencia, ¿no? Recordando esa labor que hace Melquiades al darle el imán, pero también en ese ejercicio de crear un arma letal a partir del uso de la lupa, ¿no? Que quemaría la piel a muchos y crea una serie de estrategias y de procesos para poder vender al Ejército Nacional ese invento. Por lo tanto, y para finalizar, estamos ya en el tercer punto, que es en sí la crisis civilizatoria, la que nos lleva a pensar en esa relación que directamente tenemos con el mundo, con esa crisis ambiental, con los procesos históricos, con esa relación que hay con el hombre. Debemos buscar nuevos caminos para la problematización de la ciencia desde la criticidad y la historia. En la actualidad, todos esos procesos nos van a llevar a entender que debemos buscar soluciones sobre nuestros recursos naturales, sobre el agua, sobre el planteamiento energético, la valoración económica, que estamos mirando alrededor de cómo cambiar los sistemas de la ecología, la alimentación, todos esos puntos que son álgidos, la violencia, la estructuración de nuevas formas de entender al ser humano. Todos esos tiempos de crisis
están vivos, están latentes, se están convirtiendo como una gran sombra que debemos tratar de desdibujar para también encontrar claridad, encontrar luz, porque la crisis civilizatoria actual es la que nos lleva a recuperar la historia. Entonces miren que en todo este trabajo sobre la ciencia hemos podido delimitar esos conceptos y esos conocimientos. Profundizaremos más adelante todo este sistema, pero para finalizar quiero decirles que es un compromiso de todos estudiar la historia, estudiar la ciencia y dar nuevas alternativas a esa crisis que estamos viviendo actualmente.